El aire cambia de presión cuando te das cuenta de que las estructuras que sostienen tu mundo no son naturales, sino anomalías diseñadas a plena vista. No tienes que mirar al espacio para encontrar lo imposible, solo tienes que mirar hacia Londres. Al acercarte al O2, construido dentro del esqueleto del antiguo Millennium Dome, tus sentidos fallan al intentar procesar la escala. No estás frente a un edificio, sino ante un distrito entero atrapado bajo una piel tensada de 365 metros de ancho. Sientes como el volumen vacío se transforma en una ciudad funcional de eventos, una prueba física de que el espacio mismo puede ser fabricado y contenido. Pero la verdadera conquista ocurre cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Te trasladas instantáneamente al sur de Francia, al viaducto de Millau, donde el asfalto se eleva hasta tocar el cielo. Estás conduciendo a 343 metros de altura sobre el Valle del Tarn, moviéndote por un lugar donde la lógica dicta que solo deberían existir las nubes. La distancia se borra con una precisión aterradora, y mientras cruzas este abismo de acero y hormigón, si sientes el mismo vértigo que nosotros por estos secretos de la ingeniería, suscríbete ahora para no perderte el resto de la expedición hacia lo desconocido. Esa sensación de irrealidad se intensifica al llegar a Escocia, frente a la rueda de Falkirk. Olvida todo lo que sabes sobre esclusas y compuertas. Aquí, ves cómo el horizonte gira sobre sí mismo. Es el primer elevador de barcos rotatorio del mundo, una máquina que levanta navíos 24 metros en el aire en una sola rotación hipnótica. Lo perturbador no es la fuerza, sino el silencio. El agua sube sin drama, convirtiendo la conexión de un canal en un mecanismo de relojería que desafía la fricción. Sin embargo, la ingeniería se enfrenta a un enemigo mucho más sucio y letal en China. En la provincia de Henan, el río amarillo no fluye como agua limpia, se mueve como una serpiente de lodo espesa y destructiva. La presa Xiaolangdi se alza allí como un muro de contención de 154 metros, diseñada no solo para frenar inundaciones, sino para luchar contra los sedimentos que intentan reescribir el mapa geológico. Los ingenieros han convertido los vertidos de la presa en un arma, expulsando el limo a presión para evitar que el río se ahogue en su propia tierra. Pero cuando manipulas fuerzas tan masivas a esta escala, alterando el flujo natural de un continente, surge una pregunta inquietante que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué sucede cuando la naturaleza decide recuperar lo que le has quitado a la fuerza? La lógica te grita que levantar 600 toneladas de agua y acero debería consumir la energía de una ciudad pequeña, pero en Escocia, la física juega una carta diferente. Al observar la rueda de Falkirk en movimiento, notas que el silencio es absoluto. No hay motores rugiendo ni cables tensándose al límite. El secreto es una ley antigua, el principio de Arquímedes. Sientes como el barco entra en la esclusa y desplaza exactamente su propio peso en agua, manteniendo el sistema en un equilibrio tan perfecto que la rueda gira con la misma energía que necesitarías para hervir 8 teteras de agua. Es una danza geométrica que engaña a tus ojos, haciendo que 2 enormes cuencas llenas de líquido se eleven como una noria lenta mientras la superficie del canal permanece inquietantemente quieta. Pero esa calma se rompe violentamente cuando viajas al sur, hacia el canal de Corinto, donde la ingeniería no acaricia la naturaleza, sino que la apuñala. Ves una incisión recta, como un corte de cuchillo en la piedra caliza pálida, que separa el Peloponeso del continente. Al navegar por este desfiladero artificial, la claustrofobia se apodera de ti. Las paredes de roca se elevan verticalmente, dejando solo 24 metros de ancho para maniobrar. Sientes la presión de la piedra acercándose al casco de tu barco, convirtiendo la travesía en un corredor de precisión donde un solo error de cálculo significa el desastre. La erosión acecha desde arriba, recordándote que el mantenimiento aquí es un pacto de sangre con la geología inestable. Y justo cuando crees que has visto el límite del atrevimiento, te encuentras flotando sobre el valle del río Dee en Gales, en el acueducto de Pontcisilte. No hay tierra a tus lados, solo un borde de hierro fundido y una caída de 38 metros al vacío. Thomas Telford diseñó esto no como un puente, sino como una artesa en el cielo, y al cruzarlo, notas que el agua llega justo al borde, sin barandillas que te protejan en el lado de la vista. Es una experiencia visceral de vértigo y libertad, donde los barcos navegan por el aire en un silencio sepulcral.
Sin embargo, incluso el hierro y la piedra tienen sus límites, y pronto descubrirás que hay estructuras mucho más frágiles sosteniendo la vida moderna, estructuras que una simple tormenta podría desgarrar como papel mojado en cuestión de segundos. El viento aúlla con una violencia que el acero ignora, pero que la lona teme. En Londres, bajo la inmensa carpa del O2, sientes esa fragilidad. Lo que ves no es un edificio sólido, sino una piel tensada sobre el esqueleto de un fracaso político convertido en éxito comercial. La estructura pesa menos que el aire que encierra, una anomalía física que desafía a las tempestades. ¿Recuerdas la tormenta Eunice, cuando el viento desgarró los paneles del techo como si fueran papel, exponiendo la verdad incómoda? Estas maravillas ligeras exigen una vigilancia constante, porque la naturaleza siempre busca el punto débil. Esa misma lucha contra los elementos se vuelve líquida y salada en Dubái. Te encuentras sobre Palm Jumeirah, y tus pies tocan un suelo que no debería existir. Aquí, la ciudad se quedó sin costa y decidió robarle terreno al mar, pulverizando millones de toneladas de arena para crear un archipiélago con forma de palmera. Pero el océano no perdona. Notas como el rompeolas de 11 kilómetros protege las frondas, pero al hacerlo, asfixia el agua. El estancamiento amenaza con convertir el paraíso en una laguna podrida, obligando a los ingenieros a abrir arterias artificiales para que el mar respire. Debajo del asfalto, la arena vibra. Tuvo que ser compactada violentamente para que no se comportara como un líquido bajo los cimientos de los rascacielos. Es una batalla constante contra la erosión y la disolución. Y justo cuando la arena te ciega, el escenario cambia a un blanco cegador en Valencia. La ciudad de las artes y las ciencias se alza como el esqueleto de una bestia marina varada en el antiguo cauce del río Turia. Calatrava diseñó el futuro, pero el futuro salió caro. Escuchas el crujido de la cerámica. El trencadís de la fachada del Palacio de la Ópera comenzó a desprenderse, convirtiendo la estética en una lluvia de escombros y litigios millonarios. La belleza aquí es una trampa de mantenimiento perpetuo. Sin embargo, mientras el mundo se obsesiona con construir hacia arriba y hacia afuera para ser visto, en China han tomado la decisión radicalmente opuesta: construir una ciudad entera diseñada para desaparecer por completo de la vista. El suelo que pisas es una mentira diseñada con precisión militar. En Chengdu, caminas por un parque exuberante, rodeado de 33 paisajes de agua y vegetación que calman tus sentidos, pero tus pies están literalmente sobre el techo de un gigante comercial. El parque SKP es una obra maestra del camuflaje urbano. No ves el edificio porque te han engañado para que mires el jardín, mientras una ciudad de lujo opera 5 niveles bajo la tierra. Sientes como el terreno se abre en grietas calculadas, absorbiéndote hacia un cañón comercial donde la luz y el aire fluyen hacia abajo, desafiando la claustrofobia habitual de los sótanos. Pero el verdadero control de la luz ocurre en el desierto abrasador de Abu Dhabi. Al entrar bajo la cúpula del Louvre, la temperatura baja de golpe y tu piel agradece la sombra. No es un techo sólido, sino una red de 7.800 estrellas de metal superpuestas que filtran el sol como si estuvieras bajo las hojas de una palmera. Ves la lluvia de luz manchar el suelo del museo, un efecto hipnótico que esconde una máquina térmica brutalmente eficiente. Aquí, la arquitectura no es estética, es supervivencia. El domo crea un microclima propio, permitiendo que el arte y los visitantes respiren sin cocinarse vivos en el calor del Golfo Pérsico. Sin embargo, para encontrar la estabilidad absoluta, tienes que descender mucho más profundo, hacia la oscuridad de Rumanía. El aire se vuelve frío, estable a 12 grados constantes, y notas el sabor salado en tus labios. Estás a 208 metros bajo tierra en la mina de sal de Slnik. Las paredes no son de hormigón, sino de sal pura tallada en cámaras trapezoidales tan vastas que parecen catedrales alienígenas. El silencio es total. Lo que antes era una zona de extracción industrial peligrosa, ahora es un sanatorio respiratorio donde la propia atmósfera cura tus pulmones. Pero mientras te acostumbras a la seguridad de la profundidad, en la superficie se está librando una guerra contra la gravedad a una altura que hace que los aviones parezcan cercanos. El volante vibra en tus manos y el viento lateral intenta empujarte, pero la carretera no cede. Estás de vuelta en el viaducto de Millau, pero ahora entiendes por qué no caes. La estructura atirantada engaña a la gravedad distribuyendo el peso entre pilares que perforan las nubes y cables que parecen hilos desde lejos pero que son tendones de acero de cerca.
La autopista recta a través del Valle del Tarn no es un lujo, es una victoria de la línea recta sobre el caos geográfico, ahorrando horas de descenso suicida. Pero esa lucha contra el aire se vuelve vertical y desesperada en Dubái. Al levantar la vista hacia el Burj Khalifa, tu cuello duele antes de llegar a la cima. Aquí, la altura no es el problema, el viento lo es. Notas que la torre no es un bloque sólido, sino una serie de cilindros que se estrechan y retroceden en espiral. Esta forma confunde al viento del desierto, rompiendo sus vórtices para que no puedan derribar la estructura. El edificio funciona como una ciudad vertical donde el agua y la electricidad deben viajar kilómetros hacia arriba, desafiando la presión en cada tubería. Esa obsesión por mover líquidos contra la voluntad de la naturaleza alcanza una escala continental en China. El proyecto de transferencia de agua sur-norte te hace sentir pequeño al ver canales que redirigen ríos enteros hacia el norte seco. No es un acueducto, es una cirugía vascular al planeta, forzando al agua a fluir miles de kilómetros mediante gravedad y bombeo masivo para que millones de personas no mueran de sed. Y mientras unos luchan por subir o extenderse, en California deciden desaparecer. Al acercarte al estadio Sophie en Inglewood, te sorprende no ver una montaña de hormigón. El estadio se ha hundido en la tierra, excavado profundamente para no aplastar el vecindario con su sombra. Sientes cómo desciendes hacia el campo bajo una cubierta translúcida que flota separada del cuenco, permitiendo que la brisa del océano fluya y mantenga el lugar fresco sin aire acondicionado. Es una arquitectura que respira. Esa misma necesidad de flotar te lleva a Vietnam, donde el teleférico un THM convierte el mar embravecido en un paisaje mudo. Te deslizas por cables sobre el océano, ignorando las olas que golpearían un barco, demostrando que la mejor manera de cruzar el agua es no tocarla. Sin embargo, hay lugares donde ni el agua ni el aire son el problema, sino un océano sólido y abrasador que nunca deja de moverse y que amenaza con tragarse cualquier cosa que los humanos se atrevan a construir. Sientes como la arena golpea el cristal con la fuerza de una lija industrial. Estás en el desierto de Taklamakan, en el oeste de China, conduciendo por una carretera que, según la naturaleza, no debería existir. Aquí, las dunas se mueven como olas lentas, amenazando con tragar el asfalto cada noche, pero la ingeniería ha plantado un bosque artificial, un cinturón verde que actúa como escudo contra el caos, convirtiendo un océano de muerte en una ruta de suministro vital. El contraste térmico es brutal cuando tu mente viaja instantáneamente al permafrost de Alaska. El suelo bajo tus pies cruje y se deforma, pero el oleoducto Trans-Alaska no se rompe, serpentea sobre soportes elevados, diseñado para bailar con los terremotos y el deshielo en lugar de resistirse a ellos. Notas que la estructura está viva, moviéndose con la tierra congelada para mantener el flujo de energía en uno de los entornos más hostiles del planeta. Pero el verdadero vértigo no está en el suelo, sino en la pared de roca vertical de la aldea de Atelier. Te aferras a una escalera de acero anclada directamente al acantilado, subiendo 800 metros donde antes solo había vides podridas y riesgo de muerte. Sientes el frío del metal en tus manos. Esta no es solo una estructura, es la diferencia entre el aislamiento total y la supervivencia diaria. Esa conquista de la altura se vuelve masiva en la autopista Yaxi y el puente Duge, donde conduces literalmente a través de las nubes, ignorando los valles profundos que antes hacían imposible el viaje. La niebla se disipa y de repente estás bajo techo, pero llueve. En el aeropuerto Jewel Changi de Singapur, escuchas el rugido de la cascada interior más alta del mundo, el vórtice de lluvia, que recircula el agua en un ciclo hipnótico, refrescando el aire y calmando a los viajeros con el sonido de la naturaleza domesticada. Y justo cuando crees que la ingeniería no puede elevarse más, te encuentras nadando en el cielo. En el Marina Bay Sands, el agua de la piscina infinita parece caer sobre la ciudad, sosteniendo un parque entero sobre 3 torres que desafían la gravedad y la lógica estructural. Si esta travesía por los límites de lo posible te ha dejado sin aliento, suscríbete para asegurar tu lugar en nuestra próxima expedición, porque el mundo está lleno de secretos que aún no hemos desenterrado. Finalmente, te detienes ante el marco de Dubái. No es un edificio, es una ventana dorada de 150 metros de altura. Miras a través de él y ves el pasado histórico en un lado y el futuro de rascacielos en el otro.
Te das cuenta de que la ingeniería extrema no trata solo de hormigón y acero, trata de la audacia humana para reescribir la geografía, para convertir lo imposible en lo cotidiano y para recordarnos que, con suficiente precisión y voluntad, no hay horizonte que no podamos cruzar.